En la Londres victoriana, donde las brumas ocultan más de lo que revelan y un simple documento puede decidir el destino de un hombre, se abre paso un enigma que desafía la razón. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Tal vez descubras que la verdad viaja en silencio, escondida en los pliegues de un nombre escrito en papel. Mantén la calma, ajusta tu oído, porque el misterio se despliega justo ante ti, y nada será tan sencillo como parece. Siempre me ha sorprendido la ligereza con que los hombres solemos aferrarnos a signos externos de identidad, como si un nombre, una firma o un sello pudieran contener toda la esencia de una vida. Durante mis años junto a Holmes, aprendí con frecuencia que esas delicadas ficciones eran a menudo más decisivas que las armas, pues bastaba una palabra inscrita en un papel para abrir o cerrar los caminos de un destino. Un documento de viaje, aparentemente trivial, puede separar la libertad de la ruina, el honor de la vergüenza. Reflexionaba sobre ello aquella fría mañana de febrero, cuando una bruma espesa colgaba sobre Baker Street y apenas permitía distinguir los ruidos de la ciudad más allá de las ventanas. En el silencio interrumpido solo por el roce del periódico que Holmes hojeaba distraídamente, no podía yo imaginar que esa jornada traería hasta a nuestra puerta un enigma ligado precisamente a ese tema: la fragilidad de un nombre escrito en papel oficial. La campanilla de la puerta anunció la llegada de un visitante. Era un hombre de mediana edad, de porte digno, aunque visiblemente alterado. Su acento, al presentarse, delataba sus orígenes. «Soy Emilio Vargas», dijo, con una ligera reverencia, «enviado de mi gobierno en calidad diplomática». No necesitaba yo la aguda observación de Holmes para notar la agitación en sus manos, el temblor en la voz que trataba de disimular tras un aire de formalidad. Sus ojos, oscuros y febriles, se posaron en nosotros con súplica contenida, como si supiera que en esa tiesa habitación se decidía algo más que un simple favor. Holmes lo invitó a sentarse con un ademán breve y regresó a su sillón, donde el humo de su pipa ascendía en volutas pensativas. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada de aquel visitante, pues cada palabra suya parecía arrastrar el peso de una urgencia mayor. Tras unos instantes de silencio, Vargas explicó la causa de su inquietud. Durante la noche, en el hotel donde se alojaba, había descubierto la desaparición de su pasaporte. No se trataba de una pérdida común ni de un simple descuido, aseguró, sino de un robo perpetrado con la mayor cautela. Lo singular del hecho era que su caja de seguridad no mostraba señal alguna de forzamiento, y sin embargo el documento había desaparecido sin dejar huella. Su voz se quebró apenas al confesarlo, pues comprendía que aquel pasaporte no solo le permitía proseguir un viaje ya concertado, sino que era la prueba misma de su identidad ante las autoridades extranjeras. Verlo despojado de ese objeto equivalía, a sus ojos, a ser reducido a la condición de un extraño sin patria ni nombre. Yo mismo sentí un estremecimiento al escucharle, como si la invisible amenaza de la incertidumbre se extendiera sobre todos los presentes. No tardé en comprender que la gravedad del asunto iba más allá de la inconveniencia personal. Vargas, al advertir mi expresión interrogante, bajó la voz hasta rozar el susurro. Me confió que ese viaje a París no era una simple diligencia administrativa. En su poder se hallaban documentos de importancia política que, de perderse o caer en manos indebidas, pondrían en entredicho delicados acuerdos entre naciones. Aquello explicaba la palidez de su rostro y la angustia con que buscaba nuestra ayuda. El pasaporte robado no era solo un obstáculo en su itinerario, sino la llave que permitía ocultar o revelar secretos capaces de alterar equilibrios diplomáticos. Mientras hablaba, sentí un peso creciente en la atmósfera del salón, como si el aire mismo se volviera más denso ante la sombra de consecuencias que aún no alcanzábamos a medir.
Durante toda la exposición, Holmes permaneció en su sillón, con los párpados entornados y los dedos juntos, en actitud de quien escucha sin pronunciar juicio alguno. Podría habérsele tomado por indiferente, de no ser porque conocía yo demasiado bien el signo inequívoco de su atención, un destello casi imperceptible en sus ojos grises, como la chispa que precede al fuego. Al mencionar Vargas la inexplicable seguridad de la caja intacta, advertí en mi amigo un leve movimiento de la cabeza y el esbozo de una sonrisa fría. Era la señal de que, tras el velo de aparente calma, su intelecto se había lanzado ya a descifrar un enigma que prometía ser de los más singulares. En aquel instante comprendí que la jornada, iniciada con la modorra de un día cualquiera, estaba destinada a arrastrarnos a un nuevo laberinto de deducciones, engaños y verdades ocultas aún por descubrir. El Hotel Cavendish nos recibió con un aire de sobriedad que parecía construido deliberadamente para disuadir toda curiosidad. No había en sus corredores el bullicio propio de otros establecimientos de categoría, sino un silencio cuidadosamente administrado, como si cada huésped fuese portador de un secreto que debía permanecer bajo llave. Holmes caminaba con esa seguridad fría que le era habitual, y yo, al observar los rostros discretos de los empleados, tuve la impresión de que la discreción allí era menos una virtud que una consigna. Cada paso sobre la alfombra amortiguada resonaba en mí con la sensación de que tras aquellas puertas cerradas se guardaban dramas invisibles. No era el lujo lo que dominaba, sino la reserva. Recordé entonces las palabras de Vargas sobre la desaparición de su pasaporte, y me pareció evidente que aquel lugar no era ajeno a intrigas diplomáticas, que se entretejían con la misma naturalidad que el servicio de habitaciones. El director del hotel nos recibió en un salón privado, con la actitud de un hombre para quien cada frase podía convertirse en su propia condena. El sudor en su frente no provenía del esfuerzo físico, sino de la carga de responsabilidades invisibles que pesaban sobre él. Repetía, con insistencia casi suplicante, que el asunto debía resolverse sin ruido alguno, pues un solo rumor podía empañar la reputación del Cavendish. Holmes lo escuchaba en silencio, pero yo percibía en el temblor de la voz del gerente la verdad que su discurso intentaba ocultar. No era únicamente el prestigio del hotel lo que estaba en juego, sino la amenaza de un escándalo diplomático que podía arrastrar consecuencias imprevisibles. Yo mismo, médico acostumbrado a las crisis de hombres al borde del colapso, advertí en su rostro esa mezcla de miedo y obediencia que solo se da cuando la discreción es impuesta desde lo alto. El gerente, tras muchas vacilaciones, nos condujo hasta la sala donde se guardaban las cajas de seguridad. Holmes se inclinó sobre la correspondiente al señor Vargas y con la serenidad de un cirujano ante un cuerpo abierto, comenzó su examen. Sus manos, precisas y sin prisa, recorrieron cerraduras y bisagras. Sus ojos buscaban con calma cualquier huella que el más hábil de los ladrones pudiera haber dejado. Me sorprendió oír de sus labios una afirmación tajante. La caja no había sido forzada. No había arañazos ni señales de presión indebida. Era como si el documento hubiese desaparecido por un acto de prestidigitación más que de robo. Yo, perplejo, contemplaba aquella pieza de hierro intacta y sentí que el misterio se profundizaba en lugar de aclararse. El pasaporte había desaparecido, y sin embargo no existía la menor evidencia de acceso indebido. Holmes se incorporó con una leve sonrisa, signo inequívoco de que en su mente empezaba a tomar forma un razonamiento oculto para todos menos para él. Al retirarnos del despacho del gerente, fuimos abordados por una joven doncella cuyo rostro delataba un temor casi infantil. Apenas podía sostener la mirada y sus manos se entrelazaban con nerviosismo mientras pedía ser escuchada. Entre titubeos confesó que, la noche anterior, había visto a un hombre merodeando por el pasillo donde se hallaba la habitación de Vargas. Lo describió únicamente por un detalle.
Llevaba un sombrero hongo que ocultaba buena parte de su fisonomía. Mientras relataba la escena, su voz temblaba como si aún sintiera la amenaza de aquella presencia. Noté cómo Holmes la observaba con esa atención inmisericorde que desnuda cada palabra, como si la midiera no por lo dicho, sino por lo que callaba. Yo, en cambio, me vi inclinado a creer en la sinceridad de su relato. La muchacha parecía más aliviada por confesar que interesada en destacar su propio papel. El misterio adquiría así un nuevo contorno, aunque todavía demasiado difuso para precisar su origen. Pronto, entre los rumores del hotel, emergió el nombre de un huésped que había despertado inquietudes. Un caballero alemán de reputación turbulenta, vinculado, según decían, a círculos políticos agitados en su país natal. La noticia se deslizó hasta nosotros, como esas insinuaciones que viajan de boca en boca sin dueño claro, pero con el peso de una convicción colectiva. El hecho de que fuese extranjero, sumado a su fama de agitador, lo convirtió de inmediato en blanco de sospechas. Confieso que yo mismo, influido por la atmósfera de intriga que impregnaba el lugar, no pude evitar pensar en él como un culpable plausible. Sin embargo, al volver la mirada hacia Holmes, hallé en su semblante esa fría expresión que reservaba para las conjeturas prematuras. «Demasiado evidente, Watson», murmuró en voz baja, apenas audible, y comprendí entonces que, lejos de resolverse, el caso apenas se adentraba en su primera sombra. Fue en el patio de servicio del Cavendish donde dimos con un cochero de aspecto humilde, al que Holmes, con su habitual cortesía, pidió que relatara lo acontecido la noche anterior. El hombre, tras cierta vacilación, nos confió que había transportado a un caballero desde el hotel poco después de la medianoche. Recordaba con claridad que llevaba consigo un maletín de cuero, sujeto con tal firmeza que parecía contener su fortuna entera. El cochero describió la prisa de aquel pasajero, que apenas dio instrucciones. Únicamente mencionó Chelsea como destino, y luego se reclinó en el asiento con el aire de quien quiere pasar inadvertido. Sus palabras eran sencillas, pero el temblor en su voz sugería que comprendía la importancia de lo que había presenciado. Yo mismo noté que Holmes, al escuchar maletín de cuero y Chelsea, ladeaba apenas la cabeza, como quien reconoce piezas que comienzan a encajar en un rompecabezas invisible. Holmes, en lugar de seguir interrogando al hombre, se inclinó de inmediato hacia las ruedas del carruaje. Tocó con la yema de los dedos el barro seco, adherido a la madera, y lo observó con la intensidad de un naturalista ante una muestra rara. Luego murmuró que aquella arcilla gris no pertenecía a las calles centrales de Londres, sino a los márgenes húmedos de Chelsea, donde el suelo conserva un tono inconfundible. Yo, que nunca había reparado en tales minucias, quedé asombrado ante la facilidad con que Holmes podía leer en un simple rastro de barro la geografía de una ciudad entera. Comprendí que no necesitaba ya más que un mapa mental para seguir el rastro del fugitivo. El cochero, ignorante del alcance de sus palabras, se retiró satisfecho con la modesta propina que le di. En cambio, yo quedé intrigado por la certeza silenciosa de mi amigo, que parecía haber confirmado una hipótesis aún no revelada. Al salir nuevamente a la calle, noté que el rostro de Vargas, que nos había acompañado en silencio, se hallaba más sombrío que nunca. Sus manos, crispadas sobre el bastón, delataban una ansiedad que excedía con mucho la pérdida de un documento oficial. Aquella tensión profunda no era la de un diplomático contrariado por un retraso, sino la de un hombre consciente de que algo más grave se encontraba en juego. Me inclinaba a compadecerlo, pero una voz interior me sugería que en su angustia había un matiz de secreto no revelado. Holmes lo observaba sin decir palabra, como quien toma nota de cada gesto para un análisis posterior. Yo, en cambio, sentía que la sombra de un peligro mayor se extendía sobre nosotros,
La sospecha de que el robo del pasaporte era apenas el rostro visible de una intriga más vasta, cuyas dimensiones aún permanecían ocultas. Al cruzar el portal de la embajada española, sentí de inmediato la gravedad del silencio que dominaba aquel lugar. No era el silencio hospitalario de un edificio oficial, sino el de una casa que respira secretos, como si sus paredes hubiesen sido testigos de pactos no escritos y palabras jamás registradas. Holmes avanzaba a mi lado con su calma característica, observando cada detalle, el orden meticuloso del vestíbulo, los saludos medidos del personal, la ausencia de miradas prolongadas. Me pareció que cada gesto estaba calculado para proteger algo invisible. Yo, que había entrado muchas veces en hospitales donde la vida pendía de un hilo, reconocí en el ambiente esa tensión que antecede a una revelación peligrosa. Tenía la impresión de que el caso del pasaporte nos arrastraba ahora hacia una esfera donde la verdad se ocultaba no tras cerraduras de hierro, sino tras protocolos diplomáticos más difíciles de vulnerar. Fuimos recibidos por el embajador en persona, un hombre de modales irreprochables, cuya cortesía resultaba casi sofocante. Nos aseguró, con un énfasis que traicionaba nerviosismo, que el asunto del pasaporte carecía de importancia. Aseguró que pronto se resolvería y que no debía concedérsele el rango de problema internacional. Sin embargo, en su tono había una discordancia que no escapó a mi oído atento. Cada palabra que pretendía calmar sonaba como un intento de ganar tiempo. Sus frases eran correctas, pero los silencios entre ellas pesaban más que las declaraciones mismas. Holmes, sentado frente a él, no interrumpió ni una sola vez. Solo lo observaba con una serenidad inquietante, como si en la retórica vacía del diplomático encontrara precisamente la huella de lo que se intentaba ocultar. Fue entonces cuando Holmes, con la aparente ingenuidad de quien pregunta por un detalle menor, solicitó confirmar si el pasaporte robado había sido registrado recientemente. El embajador vaciló apenas un instante, pero ese instante fue suficiente para revelar más que cualquier confesión. Yo vi cómo los ojos de mi amigo brillaban un segundo, antes de que pronunciara, casi en voz baja, que no se trataba del documento en sí, sino de lo que contenía. En aquel silencio cargado comprendí el alcance de su deducción. Entre las páginas del pasaporte se ocultaba una carta. Y no una carta cualquiera, sino una de esas misivas capaces de torcer el curso de negociaciones delicadas. Su razonamiento no se apoyaba en pruebas materiales visibles, sino en la sutil contradicción entre el afán del embajador por restar importancia y la ansiedad que se le escapaba en los gestos. Yo quedé estupefacto, convencido de que Holmes había tocado, en apenas unas frases, el corazón del misterio. Al término de la reunión, Vargas pidió hablar a solas con nosotros en un pasillo apartado. Su semblante, fatigado por la presión, se transformó en una súplica muda. Con voz temblorosa, confesó que Holmes tenía razón. Entre las 10 páginas del pasaporte se hallaba una carta que confirmaba un acuerdo comercial secreto con Francia. La pérdida del documento no comprometía solo su viaje, sino la estabilidad de un pacto que podía alterar alianzas europeas. Mientras lo decía, sus ojos buscaban en Holmes una absolución que éste no concedió. Solo lo escuchó en silencio, como si la revelación no fuese más que la confirmación de una hipótesis ya establecida. Yo, en cambio, sentí un estremecimiento al imaginar hasta qué punto un objeto tan pequeño podía inclinar la balanza de la política internacional. De regreso a la calle, con la bruma londinense envolviéndonos de nuevo, pensé en lo frágil que resulta la frontera entre crimen y diplomacia. Un robo en apariencia trivial se había convertido en el espejo de tensiones invisibles, donde cada movimiento podía desencadenar consecuencias incalculables. Comprendí que, en la vida moderna, el poder se ejercía tanto en las sombras de un despacho como en los callejones oscuros de nuestra ciudad, y que Holmes, más que nadie, sabía navegar entre ambos mundos.
Entre los informes dispersos que habíamos recabado en aquellos días, comenzó a repetirse un nombre con la insistencia de un eco inquietante: Henry Ellison. Era descrito como comerciante británico, hombre de fortuna discreta, con la habilidad de establecer contactos en diversos puertos europeos. Su nombre no aparecía nunca en los titulares, ni se le vinculaba a empresas visibles, pero siempre parecía haber estado cerca de transacciones de singular importancia. Aquella presencia constante, sin llegar jamás a ocupar el primer plano, despertaba en mí un malestar indefinible. Se hablaba de él en los corredores de los negocios internacionales con una mezcla de respeto y recelo, como si se tratara de alguien cuyo poder residía precisamente en el anonimato. No tardé en advertir que Holmes, al escuchar aquel nombre, no lo recibió con sorpresa. Lo anotó en su cuaderno sin un gesto de duda, como si ya hubiese cruzado en el pasado la sombra de aquel individuo. Al preguntarle qué sabía de Ellison, Holmes me respondió con esa sequedad que reservaba a los hechos incontestables. Lo definió como un intermediario de inteligencia extraordinaria, cuya habilidad consistía en estar presente en toda transacción, sin quedar jamás comprometido. Un hombre que vive de los márgenes, Watson, dijo con calma, siempre al alcance de la presa, pero nunca en la trampa. Su retrato, trazado en pocas frases, me pareció más inquietante que cualquier acusación directa. En él veía a un individuo habituado a moverse en la penumbra, donde la ambigüedad es poder y la indefinición salvaguarda. Comprendí entonces que, de confirmarse su implicación, no estaríamos ante un ladrón improvisado, sino frente a un adversario de astucia comparable a la de mi amigo. Fue en una taberna oscura, en las cercanías de Chelsea, donde un informante de Holmes, un hombre habituado a Midnight observar sin ser observado, nos transmitió un dato revelador. Según su relato, Ellison había sido visto en compañía de un extranjero de aspecto enigmático, cuya presencia despertaba de inmediato la sospecha de pertenecer a los círculos políticos de Europa continental. La descripción era vaga, pero lo suficiente para insinuar que el comerciante se hallaba implicado en asuntos que excedían el comercio legítimo. El murmullo de la taberna, impregnado de humo y desconfianza, me pareció entonces un escenario apropiado para esa revelación, un mundo subterráneo donde lo verdadero y lo ficticio se entrelazaban. Holmes escuchó el informe sin un solo comentario. Se limitó a asentir, como si la pieza añadida no hiciera más que reforzar un esquema ya delineado en su mente. A medida que las informaciones se acumulaban, todo parecía converger hacia una misma conclusión. Ellison era el culpable natural. Había sido visto en Chelsea, estaba vinculado a un extranjero sospechoso, y su reputación de intermediario inescrutable lo convertía en blanco perfecto. Yo mismo, lo confieso, llegué a persuadirme de que el caso se hallaba a punto de resolverse con una prontitud insólita. Pero era precisamente esa comodidad de la evidencia lo que comenzó a inquietarme. ¿No resultaba acaso demasiado lineal? ¿Demasiado conveniente? Holmes, sin pronunciar juicio, mantenía la misma expresión impasible. Comprendí que, para él, toda conclusión que se ofrecía sin resistencia debía ser considerada con cautela. Recuerde, Watson, dijo Holmes al abandonar la taberna, que la verdad rara vez se presenta envuelta en celofán. El sendero más obvio es, con frecuencia, el más engañoso. Con esas palabras, pronunciadas en un tono sereno pero definitivo, comprendí que su mente rechazaba la facilidad de la acusación. Holmes se mostraba dispuesto a seguir la pista de Ellison, sí, pero sin permitir que la lógica aparente lo arrastrara a un error prematuro. Yo, observando su figura recortada contra la bruma del Támesis, sentí que el misterio no había hecho más que adentrarnos en un laberinto donde la certeza, lejos de alcanzarse, se difuminaba en nuevas incógnitas. No fue sin esfuerzo que dimos con la dirección. Holmes, siguiendo un rastro de indicios tan sutiles que apenas podía yo comprenderlos,
me condujo hasta una discreta vivienda en Kensington. El portero, hombre de pocas palabras, admitió que el piso había sido alquilado hacía semanas bajo un nombre que nadie en el vecindario reconocía. El lugar parecía, a primera vista, abandonado. Las persianas a medio cerrar y la quietud en los pasillos lo envolvían en una atmósfera de desuso. Sin embargo, Holmes no se dejó engañar por las apariencias. Sus ojos, entrenados para descifrar la huella invisible de la actividad humana, se detuvieron en la cerradura, apenas marcada por un roce reciente. «Aquí, Watson», susurró. «Se ha llevado a cabo una farsa. Lo que parece vacío no lo está del todo». Y con aquella observación, comprendí que nos encontrábamos en un escenario preparado para ocultar más que para habitar. Al franquear la puerta, el aire enrarecido del apartamento nos recibió con la frialdad de los espacios sin dueño. La penumbra, interrumpida solo por un hilo de luz, dejaba entrever detalles que, a mis ojos, parecían insignificantes, pero que Holmes examinó con atención meticulosa. Sobre el suelo, restos de cera de vela denunciaban una presencia nocturna. Un sobre roto, olvidado en un rincón, sugería una correspondencia tratada con prisa o descuido, y en el suelo, aún perceptibles, se distinguían huellas húmedas de calzado. La impresión que me causó aquella combinación de indicios fue la de un lugar ocupado apresuradamente, quizá para un fin concreto, y abandonado con igual rapidez. Sentí que caminábamos entre vestigios recientes, como si el eco de pasos invisibles aún resonara en la habitación. Holmes, agachado sobre las huellas, no pronunció palabra, pero su silencio tenía el peso de una deducción que se abría paso en su mente. «El documento estuvo aquí, Watson», dijo finalmente, con voz firme. No pregunté qué lo llevaba a Alexia a esa conclusión, pues la seguridad en su tono no admitía réplica. Holmes señaló el sobre rasgado, los restos de cera, el orden demasiado exacto de algunos objetos. Todo ello sugería una breve estancia, cuyo propósito había sido custodiar algo de valor, ya retirado. Comprendí que se refería al pasaporte de Vargas. El apartamento había servido de escondite provisional, quizá para entregarlo luego a manos más seguras. Mi mente, habituada al razonamiento médico, veía en aquella concatenación de hechos la lógica de una enfermedad que avanza sin síntomas aparentes hasta revelarse de pronto en su verdadera naturaleza. Y sin embargo, me inquietaba la facilidad con que aquel objeto, tan decisivo, podía ser trasladado y desaparecer sin dejar rastro alguno, salvo el murmullo de sospechas. Holmes, al examinar un escritorio de madera, halló un detalle que a mis ojos habría pasado inadvertido. Sobre el papel secante, olvidado acaso en la prisa de la huida, aparecía la impronta de una firma. Emilio Vargas. No era un autógrafo reciente, sino el reflejo que queda cuando la pluma presiona con firmeza sobre otra hoja. La visión de aquel nombre, surgido de un espacio alquilado con identidad ficticia, me produjo un escalofrío. Era como si el diplomático hubiera dejado allí una huella involuntaria, una prueba imposible de refutar de su relación con aquel refugio clandestino. Holmes observó la marca sin inmutarse, como quien contempla la pieza final de un rompecabezas que confirma lo ya presentido. En mi interior se alzó una duda perturbadora. ¿Por qué un diplomático habría de falsificar su propia identidad, alquilando un piso bajo nombre falso y dejando allí la sombra de su firma? Volví la mirada hacia Holmes, esperando una respuesta, pero él permaneció en silencio, con esa expresión grave que me indicaba que la verdad, lejos de aclararse, se hundía en una profundidad aún mayor. La noche había avanzado ya hacia esas horas en que el silencio de Baker Street se vuelve más hondo, y solo el crujir del carbón en la chimenea acompañaba mis pensamientos. Fue entonces cuando oí la campanilla de la puerta, un sonido insólito a tan tardía hora. Holmes, sin apartar la vista de su pipa encendida, murmuró:
Ese paso apresurado anuncia un asunto de urgencia, Watson. Pocos instantes después, el señor Vargas fue conducido hasta nuestro salón. El rostro del diplomático estaba desencajado, marcado por una urgencia que no intentaba disimular. Traía en los ojos la fatiga de una lucha interna y en sus labios la impaciencia de quien se sabe perseguido por el tiempo. Yo me incliné para recibirlo, sorprendido de su osadía al acudir sin escolta ni aviso, como si en la penumbra de aquella visita residiera tanto su temor como su esperanza. No tardó en hablar. Apenas hubo tomado asiento, se inclinó hacia nosotros con gesto suplicante. Sus palabras cayeron rápidas, como arrastradas por una necesidad de desahogo. Confesó que el pasaporte cuya desaparición nos traía en vilo no le pertenecía en realidad. Era un documento entregado por un contacto francés, destinado a encubrir otra identidad y a facilitar un desplazamiento que, de haberse hecho con su nombre verdadero, habría levantado sospechas. Yo lo miré, incrédulo, pues aquella revelación derribaba de un golpe la imagen de diplomático intachable que había querido mostrarnos. El temblor en su voz, sin embargo, era tan auténtico que no cabía dudar de la desesperación que lo embargaba. Comprendí entonces que estábamos ante un hombre atrapado entre deberes secretos y el riesgo de un desenmascaramiento fatal. La sombra de un complot mayor se insinuaba en cada palabra. Holmes lo escuchaba con los ojos entornados, exhalando humo en lentas espirales. Yo, movido por compasión, habría aceptado sin reparo la sinceridad del diplomático. Pero mi amigo, más severo en su juicio, parecía escuchar lo no dicho antes que las frases pronunciadas. Entre cada confesión se abrían silencios calculados, y en su relato se percibían contradicciones apenas veladas. Vargas parecía dar demasiado énfasis a ciertos detalles triviales, como si quisiera distraer de otros de mayor peso. Era como un paciente que, temiendo el diagnóstico, describe con precisión un dolor menor y calla el verdadero mal. Yo mismo, al observar la rigidez de sus manos y la evasión en su mirada, empecé a sentir que, aunque la desesperación era real, la verdad permanecía aún incompleta, escondida en los repliegues de su conciencia. El ambiente en el salón se volvió sofocante. La lámpara proyectaba una luz inmóvil sobre la mesa, y en ella brillaban las gotas de sudor que descendían por la frente del diplomático. Holmes, con el ceño apenas fruncido, permanecía en un silencio inquebrantable, fumando sin apresurarse, como si el ritmo de su respiración dominara la escena. Yo sentía en mis propias sienes el peso de aquella tensión. Cada minuto prolongaba el desasosiego de Vargas, que se revolvía en su asiento, incapaz de sostener la calma. Parecía como si la estancia se hubiese convertido en un tribunal invisible, donde Holmes ejercía de juez silencioso y yo de testigo involuntario de una verdad que pugnaba por salir a la luz. En aquel aire espeso comprendí que las palabras, lejos de aliviar, solo aumentaban el enigma. Cuando Vargas terminó su relato, Holmes se levantó con un ademán sereno. En lugar de interrogarlo más, lo despidió con cortesía. Yo quedé perplejo ante aquella indulgencia, pero comprendí pronto su intención. Un hombre que se cree confiado baja inevitablemente la guardia. Holmes deseaba que Vargas, persuadido de su credibilidad, se mostrara más franco bajo la vigilancia que, sin duda, ahora se le impondría. Mientras la puerta se cerraba tras él, advertí en el rostro de mi amigo una expresión de fría determinación. En su silencio había más resolución que en cualquier sentencia. Yo, en cambio, sentí que lo narrado no despejaba el misterio, sino que lo oscurecía con nuevas preguntas que aguardaban su momento para estallar. Avanzábamos bajo la penumbra de la ciudad como tres figuras anónimas perdidas en la multitud. Ellison, inconsciente de nuestra vigilancia, caminaba con paso firme entre callejones húmedos y plazas apenas iluminadas.
El inspector se mantenía a cierta distancia, cuidando de no llamar la atención, mientras yo me esforzaba por acompasar mi respiración al ritmo impuesto por Holmes. El comerciante mostraba la seguridad de quien conoce la ciudad como un mapa íntimo, desviándose con destreza por rutas poco transitadas. A cada recodo me parecía que podía descubrirnos, y sin embargo proseguía sin volverse, absorto en su propósito. Holmes, con esa calma que me desesperaba y al mismo tiempo me inspiraba confianza, parecía prever cada movimiento, como si la lógica misma dictara el camino. No recuerdo otra ocasión en que Londres me resultara tan extraño. Las calles familiares se transformaban en un escenario de sombras, donde cada paso podía significar la revelación de un secreto. El rastro nos condujo inevitablemente hacia los muelles, donde el aire húmedo traía consigo el olor penetrante del río. La bruma ascendía en espirales densas, envolviendo los embarcaderos en un velo que convertía cada silueta en un espectro. Los tablones de madera crujían bajo nuestros pies, y el silencio, apenas interrumpido por el chapoteo lejano de las aguas, resultaba más inquietante que cualquier bullicio. Allí, en aquel escenario desprovisto de testigos, comprendí que nos acercábamos al núcleo de la intriga. Holmes, con la mirada fija en Ellison, avanzaba sin prisa, como quien se adentra en un terreno ya previsto en sus cálculos. Yo, en cambio, sentía que el río reflejaba no solo la noche londinense, sino también la densidad de un misterio que aún no alcanzábamos a descifrar. Ellison se detuvo en un rincón apartado, donde aguardaba una figura que emergió de la niebla. El intercambio fue rápido, casi mecánico. Un maletín pasó de mano en mano, y un sobre se insinuó entre los dedos del desconocido. Pero en el instante mismo de consumarse el gesto, un ruido inesperado, quizá un golpe de madera, quizá el eco de nuestra propia presencia, interrumpió la transacción. El extraño, alto y de facciones angulosas, levantó la vista con un reflejo de alerta que me resultó perturbador. No tardó en perderse entre la niebla con una agilidad sorprendente. Fue entonces cuando Holmes, sin levantar la voz, murmuró: «Francés». La palabra cayó con la seguridad de una sentencia. Comprendí que aquel tercer hombre no era un simple cómplice. Se trataba de un espía, de alguien habituado a moverse en las fronteras invisibles entre política y crimen. Holmes recogió del suelo el sobre abandonado en la confusión. Lo sostuvo unos segundos bajo la luz mortecina de un farol y, tras un breve examen, concluyó que no se trataba del pasaporte en sí, sino de algo más sustancial. «El documento», explicó en voz baja, «no era el objetivo, Watson. El pasaporte no es más que un envoltorio. Lo que se disputan es la carta escondida en su interior». Sentí un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Todo cobraba un sentido nuevo. El pasaporte, el robo silencioso, la insistencia de Vargas, incluso la reserva del embajador. No era la identidad de un hombre lo que estaba en juego, sino el destino de acuerdos ocultos capaces de alterar la paz de Europa. Y, sin embargo, en lugar de disiparse, el misterio se volvía más espeso, como si cada revelación no hiciera sino abrir una grieta más profunda en la oscuridad que nos rodeaba. Nada iguala la sensación de regresar a Baker Street tras los sobresaltos de la investigación. La familiaridad del salón, con sus estantes repletos y el humo azul de la pipa de Holmes, me produjo un alivio inmediato, como si aquel espacio fuese el único punto firme en medio de un mundo tambaleante. Encendí la lámpara de mesa y me senté frente a él, aguardando en silencio. Holmes permanecía inclinado sobre sus notas, con esa expresión de concentración absoluta que me recordaba al bisturí de un cirujano a punto de realizar la incisión decisiva. El inspector ocupaba una silla en la penumbra, sin interrumpir con preguntas. Era evidente que la explicación llegaría, como siempre, cuando Holmes lo estimara oportuno. Yo mismo experimentaba la misma mezcla de expectación y ansiedad que tantas veces me había acompañado en el umbral de la revelación. La atmósfera recogida de la estancia
parecía prepararnos para escuchar la verdad definitiva. Esa verdad que, según sabía por experiencia, rara vez traía consuelo. Holmes levantó la vista y comenzó su exposición con la calma de un maestro que corrige un error evidente. Explicó que Vargas nunca había sido un espectador pasivo en aquel asunto. Su intención, desde el inicio, había sido entregar la carta oculta en el pasaporte a un intermediario extranjero, y la cita en los muelles lo confirmaba. Sin embargo, alguien había traicionado sus movimientos antes de que pudiera consumar el acto. Me sorprendió la naturalidad con la que lo afirmaba, como si lo hubiese sabido desde hacía tiempo. Yo recordaba la desesperación del diplomático, su súplica angustiada, y no podía conciliarla con esta imagen de conspirador. Sin embargo, la lógica de Holmes era implacable. Cada contradicción, cada silencio calculado, adquiría ahora un sentido. El fracaso del intercambio no fue accidente, sino consecuencia de una delación previa que había dejado a Vargas a merced de fuerzas más poderosas que él. El pasaporte no desapareció por arte de magia, Watson, continuó Holmes, encendiendo de nuevo su pipa. Concluyó que el verdadero ladrón no fue un agente extranjero, ni Ellison directamente, sino la doncella del hotel. Aquella joven, movida por la necesidad y sobornada por el comerciante, había recibido la orden de tomar cualquier objeto de valor del cuarto de Vargas. Su ignorancia sobre la naturaleza del documento la libraba de comprender el alcance de su acción. Yo recordaba el temblor de su voz cuando nos habló de un hombre con sombrero hongo, y sentí un estremecimiento al pensar que aquella ingenua testigo había sido en realidad la pieza inicial del engranaje. Holmes relataba los hechos con precisión quirúrgica. La muchacha tomó el pasaporte sin saber lo que contenía, lo entregó a Ellison y con ello desencadenó una cadena de maniobras que escapaban a su comprensión. En su inocencia residía, paradójicamente, el germen de una intriga internacional. Holmes nos mostró cómo cada eslabón de la cadena estaba marcado por el equívoco. La doncella, ignorante, robó el pasaporte. Ellison lo aceptó como si se tratara de un simple objeto de valor para chantajear a Vargas. El espía francés lo reclamó creyendo que la pieza clave era el propio documento. Nadie, salvo Vargas y tal vez el embajador, conocía la importancia de la carta oculta entre sus páginas. Así, el destino del caso se había visto gobernado menos por la inteligencia de los implicados que por sus propios errores y falsas suposiciones. Me impresionó la claridad con que Holmes distinguía entre los actos voluntarios y las torpezas involuntarias que, sumadas, habían dado forma a la intriga. En esa cadena de engaños, la verdad había quedado disfrazada hasta el último momento, como si el misterio se hubiese propuesto jugar con nosotros antes de dejarse atrapar. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que Holmes pronunció la conclusión que nos dejó helados. Vargas, dijo, no era la víctima inocente que había fingido ser, sino un agente encubierto, disfrazado de diplomático. Su misión consistía en trasladar documentos comprometedores bajo la protección de la inmunidad aparente que le brindaba su cargo. El pasaporte era el vehículo perfecto para ocultar la carta, y su súplica inicial en Baker Street no había sido más que una hábil mezcla de verdad y engaño destinada a ganarse nuestra cooperación. Yo, al escucharlo, experimenté un profundo desasosiego. Recordé la angustia de aquel hombre, sus manos crispadas, el sudor en su frente. No podía negar que había sufrido, pero comprendí que sufría no por el honor, sino por el fracaso de su misión clandestina. Holmes, con la serenidad del lógico que ha cerrado un círculo, apagó su pipa y dejó en el aire la sensación de que aún quedaban sombras por disipar. Holmes aguardó a que la estancia quedara en silencio. El inspector, con la impaciencia propia del hombre práctico, se removía en su asiento. Yo, en cambio, me hallaba sumido en la expectación que tantas veces me había embargado en el umbral de sus explicaciones.
Con voz tranquila, Holmes comenzó a disponer los hechos como si fueran piezas de ajedrez sobre un tablero invisible. Recordó la caja fuerte sin señales de violencia, que no era prueba de imposibilidad, sino de acceso legítimo, la impronta de la firma hallada en el papel secante, que delataba la presencia de Vargas en el piso alquilado, los silencios significativos durante su confesión nocturna, y la cadena de errores involuntarios que habían puesto el pasaporte en manos equivocadas. Cada detalle, insignificante en apariencia, encontraba su lugar preciso en la arquitectura de la verdad. Escuché, fascinado, cómo todo adquiría un orden inevitable. No había en sus palabras retórica ni dramatismo, solo la frialdad de un razonamiento que encajaba como engranaje bien aceitado. Comprendí, una vez más, que la genialidad de mi amigo residía en mirar donde nadie miraba y en escuchar lo que los otros callaban. El inspector, tras meditar las conclusiones, reconoció que un proceso judicial sería desastroso para la reputación del país y las relaciones con Europa. Así, se decidió que Vargas abandonara discretamente Inglaterra bajo la forma de una expulsión silenciosa. No habría juicio, ni acusación pública, ni línea en los periódicos, solo el borrado de una presencia incómoda. Yo lo vi marcharse con expresión sombría, como un hombre que conserva aún parte de su máscara, aunque se le haya arrancado el disfraz. Su destino inmediato estaba sellado, pero quedaba en el aire la inquietud sobre qué camino seguiría su vida más allá de nuestras fronteras. Al quedar nuevamente a solas, Holmes se levantó y, caminando hacia la ventana, habló con gravedad contenida. Un pasaporte, Watson, es apenas un nombre y un sello, y sin embargo, con ello, un hombre puede cruzar fronteras, reclamar protección o ser reconocido como quien no es. Qué frágil resulta la identidad cuando depende de un pedazo de papel. Sus palabras, pronunciadas sin afectación, me impresionaron más que cualquier sermón. Allí estaba la paradoja. Lo que para la mayoría es un simple trámite administrativo, en manos de ciertos hombres se convierte en instrumento capaz de alterar alianzas, traicionar naciones y decidir el rumbo de la política. Holmes no hablaba con indignación, sino con la calma de quien contempla una verdad amarga y la acepta como parte inevitable del orden humano. Quedé pensativo mucho después de que Holmes retomara sus experimentos químicos y el inspector abandonara la estancia. La ciudad, allá fuera, continuaba su bullicio cotidiano, ignorante de la intriga que había rozado los cimientos de su estabilidad. Pensé en Vargas, en la doncella, en Ellison y en todos los engranajes invisibles que habían movido este caso. Ninguno de ellos parecía, por sí solo, un villano en el sentido clásico, y sin embargo, entre todos, habían tejido una red de engaños que podía haber arrastrado a naciones enteras al conflicto. Al cerrar estas páginas, no puedo dejar de observar cómo la política internacional se insinúa en los pasillos oscuros de Londres, con la misma amenaza que cualquier criminal armado. Los asesinos dejan cadáveres visibles. Los diplomáticos, en cambio, siembran fantasmas que rara vez encuentran tumba. Y yo, testigo involuntario, siento que la verdadera fragilidad no está en los documentos ni en los nombres, sino en la confianza que depositamos en ellos. Al cerrar estas páginas de la memoria, me queda la impresión de que la verdad nunca se entrega en un solo trazo, sino en fragmentos que apenas permiten vislumbrar el dibujo completo. En los márgenes del misterio siempre persiste la sombra, lo no dicho, lo que se oculta bajo las máscaras de la necesidad y del poder. Y aunque Holmes desentrañó los hilos visibles, en mí permanece la inquietud de que, más allá de la lógica, el mundo sigue gobernado por secretos que jamás saldrán a la luz. ¿Y tú, frente a este enigma, habrías confiado en Vargas o lo habrías desenmascarado desde el principio? ¿Crees que la justicia se alcanzó o quedó aún algo en deuda? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha envuelto con su bruma y sus silencios,
Acompáñanos dejando un like, compartiéndola con quienes disfrutan del misterio, escribiendo tu reflexión en los comentarios y suscribiéndote para seguir recorriendo juntos los pasillos ocultos donde habita el enigma.